Durante la pandemia, algunas aerolíneas no han tenido un comportamiento que podamos decir prolijo para el viajero. Así que si a vos te está pasando algo así o parecido, te invito a quedarte a escuchar este episodio, que voy a estar hablando de dos casos que hace poquito, un mes de diferencia, han dado resultados bastante positivos, al menos por ahora, para los intereses de los viajeros. Mi nombre es Federico D'Angelo Martínez y te doy la bienvenida a este podcast llamado Derecho y Turismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, que como me gusta llamarlo a mí, Derecho y Turismo. Hoy, como les dije en la intro, vamos a estar hablando de dos casos muy particulares, ahora van a ver por qué, que se han iniciado por idénticas respuestas. Si bien tratan de dos aerolíneas distintas, las respuestas han sido muy parecidas a los reclamos de los viajeros. ¿Esto cuándo sucedió? Bueno, esto sucedió el año pasado, durante la pandemia que todos conocemos. Hay un caso con la aerolínea Aeroméxico que sucedió en el momento más crítico, porque sucedió alrededor del 19 de marzo del año pasado, que ustedes no sé si recordarán, el 11 o 12 de marzo, me está fallando un poco la memoria, pero de ahí no sale, fue cuando la OMS decretó la emergencia internacional a raíz de la pandemia, ¿sí? Y después empezó todo el efecto dominó en muchísimos países, y Argentina, Brasil, Perú y un montón de países empezaron a cerrarse, ¿sí? A cerrar sus fronteras, y esto fue bastante conflictivo. Y otro viaje que tuvo que realizarse allá por mayo, con una aerolínea llamada aerolíneas portuguesa, líneas aéreas portuguesa. Pero, ¿por qué trato estos casos? Bueno, estos casos que se iniciaron en la justicia, el punto principal se inician porque acá las aerolíneas han tenido, y hablo en general, ¿sí? Y quiero hablar en general para quien se sienta ofendido, pero hay que poner este tema, como digo yo, ahí en la mesa de discusión. Y muchas aerolíneas han tenido una especie de destrato, o si quieren llamar de otra manera, una falta de empatía a la hora de atender los reclamos del pasajero. Yo, por supuesto, puedo entender que habrán pasajeros que quizás reclaman en formas no prolijas, hay otros que quizás reclamarán cosas que no corresponden, pero me parece, y lo digo por mera intuición, que la mayoría no creo que sea encuadrado en estos dos posibilidades, sino que lo que han reclamado ha sido lisa y llanamente el reembolso, que de hecho es el caso que yo les quiero comentar. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿dónde están publicados estos casos? En mi blog derechoyturismo.com, en la sección vuelos, tienen las últimas dos publicaciones sobre estos casos que les estoy comentando, para que vean un poquito más de detalle. Pero en estos casos que se iniciaron porque fracasó la instancia privada, digo, este reclamo, este mail, llamado, quizás intento de llamados que nunca se pudo conectar, o nunca los atendieron, o nunca les respondieron, o vaya a saber qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que el pasajero ante esto inicia los pasos que tiene que iniciar, que de hecho yo se los he mencionado en el episodio número 1 de este podcast, y creo que también lo hemos refrescado un poco en el episodio 25, sobre qué derechos tienen los viajeros cuando tienen que reclamar con una aerolínea. Así que los invito a escuchar esos episodios también y ampliar la info en mi blog, en la sección también vuelos. Van bajando con el cursor, hay una publicación que dice algo así de cómo reclamar con una aerolínea. Pero bueno, decía, de regreso a estos temas, la gente ha planteado el reclamo a instancias judiciales y lo han hecho en la justicia local, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se conoce como el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí, para los que no son del palo del derecho, cuando uno inicia una causa judicial, por supuesto porque fracasó una mediación o un intento de mediación, cuando inicia una causa, tiene la posibilidad de solicitar lo que se conoce como una medida precautoria. En este caso, un embargo llamado así a secas, también se lo conoce técnicamente como embargo preventivo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero yo no soy de derecho, ¿qué es un embargo preventivo? ¿Es un indicio de que va a resolver de tal manera el juez, o es que me da la razón o gané el juicio? Bueno, no, nada de esto. El embargo es una medida que los abogados, o las abogadas también, podemos presentar para defender los intereses del cliente, porque supongamos de que yo tengo que reclamarle algo a alguien hoy, ¿no? Y quizás el reclamo es por 100.000 pesos, y quizás hoy tiene 100.000 pesos,
Pero de acá a 2, 3, 4, 5, los años que demande el desarrollo del juicio, y cuando llegue la sentencia, supongamos que lo gano, y cuando tengo la sentencia que el juez me dice, Federico tiene razón, usted puede cobrar 60.000 pesos del señor o la señora X, cuando voy a cobrar me encuentro con la posibilidad de que esta persona no tenga bienes. Entonces, ¿dónde cobro esta sentencia? Bueno, para evitar esta circunstancia y asegurarse eventualmente, es que se hacen embargos, en este caso embargos a cuentas bancarias de las aerolíneas. Y lo curioso que en estos dos casos la justicia falló a favor. Le dijo al pasajero, mire, está bien, vamos a trabar embargo a las cuentas bancarias de la aerolínea Líneas Aéreas Portuguesa y de la aerolínea Aeroméxico, en estos dos casos que le estoy comentando. Pero no termina acá el dato positivo, que es lo que quiero compartir con ustedes y que vengo enfatizando ya hace tiempo. No quiero ser deshonesto porque seguramente estoy reduciendo el argumento y me faltarán muchos otros puntos más, pero hay cierto sector de los abogados que piensan o consideran que tiene una autonomía muy marcada lo que se conoce el derecho aeronáutico. Para hablar en simple, las normas que regulan el derecho de transporte aeronáutico son las que deben regular y dar solución a los problemas, y no tendría que meterse el derecho de consumo. Que el derecho de consumo tiene, digamos, otras prioridades. Tiene la mira puesta en proteger a la parte débil de la contratación, que es el viajero, o sea, el consumidor. Y hay otra gran ala del derecho, y yo me meto ahí, me colo en este sector, que sostenemos y pensamos que el derecho de consumo sí tiene una plena injerencia en el contrato de transporte aeronáutico. El pasajero que contrata con una aerolínea, sea un vuelo de cabotaje o un vuelo internacional que lo contrató con Argentina, es un consumidor para las normas de consumo. ¿Y qué es? Cuando yo digo norma de consumo me refiero prácticamente a dos grandes normas. Dejo de lado la Constitución con el artículo 42, ¿no? Pero me refiero al Código Civil y Comercial cuando regula el contrato de consumo, y me refiero lógicamente a la Ley de Defensa del Consumidor. Estas dos grandes normas son las que dan como el marco fuerte legal del derecho de consumo, y que tiene muchas premisas bien marcadas. Una de ellas es dotar de mucha protección al consumidor, la parte débil de esta contratación. Bueno, lo curioso es que estos dos jueces, cuando resolvieron el pedido del embargo, el inicio de este reclamo, han marcado, como digo ahí, la cancha, diciendo que hay una relación de consumo. Y esto me parece un dato importante. Tomen nota los abogados de las aerolíneas y tomen nota también los pasajeros en esto que venimos sosteniendo, que hay una relación de consumo. Claro, yo lo admito, el 63 de la ley 24240 dice claramente que la injerencia es de carácter supletorio. Ya lo he explicado en otros episodios, es como una norma suplente, pero hay puntos interesantes, y en el caso de Aeroméxico es el que más, marca la nota, porque ahí el denunciante, o sea, el pasajero que tuvo el problema, marca dos cuestiones muy puntuales, además de lo que es el pedido de reembolso por vuelos que no se realizaron por la pandemia. Uno es la falta de información y la otra es el maltrato que recibió por parte de la aerolínea. Claro, lo dice él en la causa, después habrá que ver cómo lo prueba y qué resuelve la justicia, pero lo que dice él en la denuncia es eso, en la demanda, mejor dicho. ¿Y esto por qué es importante? Porque tiene que ver con dos derechos bien marcados del derecho de consumo: el deber de información y el deber de trato digno, que no están regulados. A ver, punto. El deber de información sí está algo regulado en el derecho aeronáutico, básicamente en la resolución 1532 del 98, que es el artículo 4. Pero ese artículo, que es del año 98, tiene sus largos años y demás, plantea un deber de información cuando uno quiere hacer una reserva, quiere contratar. Acá lo que estamos hablando es la proyección del deber de información, que se mantiene, y ya la justicia lo ha resuelto de esta manera, también durante el desarrollo del contrato, más en turismo. Es decir, no es que uno vende un paquete, por así decirlo, o vende un vuelo, como en este caso, y ya está. Me desentiendo totalmente de lo que pueda llegar a pasar o que le pase al pasajero. No, nada que ver. Hay un deber de información. Entonces este deber de información se complementa fuertemente y entra ahí el derecho de consumo junto con el deber de trato digno, cuando dice el pasajero que tuvo o que recibió un mal trato.
Así que bueno, por el momento tenemos estos dos precedentes, hay otros más todavía por ahí, sin dudas, habrán más todavía a medida de que los pasajeros no vayan encontrando una solución por parte de las aerolíneas. Mi premonición no es un deseo, por supuesto, pero mi intuición me dice que estos casos van a ir creciendo en la medida que las aerolíneas sigan teniendo respuestas preformateadas, como cuando, por ejemplo, estaba antes de la pandemia. Dejo ahí una nota para un futuro episodio, pero hay un tema que las aerolíneas se están plantando demasiado, y a mi criterio lo están haciendo mal, que es esto de la vigencia anual del ticket. En términos normales, ¿a qué me refiero con términos normales? Bueno, términos en los cuales la aerolínea puede volar y el pasajero puede viajar. En términos normales, se puede entender plantear unos términos y condiciones, entre ellos la duración del ticket, y si uno quiere volar fuera de esa duración, habrá que hacer una reimpresión con los costos que ello implica. Se puede entender. Ahora, en un momento en el cual yo compro un ticket, recordemos que muchos pasajeros vienen desde el 2019 que compraron el ticket, vienen pateando, ¿sí? Todos estos pedidos de cambios y demás. Habrá excepciones, claro, pero la mayoría viene pateando desde ese entonces. O sea, cuando contrató no estaba la pandemia, y todo este problema viene post pandemia. Entonces, pensar que hay una vigencia anual como algo inmodificable, algo pétreo, me parece que no es atender las necesidades que tiene la otra parte, no es actuar de buena fe, y tampoco me parece que es correcto, jurídicamente hablando, aplicar unos términos y condiciones que fueron considerados en un contexto que no es el presente. Así que creo que acá hay mucho para reflexionar. Espero que las aerolíneas vayan tomando un poco más la posta y siendo más preventivas del conflicto, para evitar que el pasajero llegue a la instancia judicial, y también, por supuesto, las aerolíneas lleguen a esa instancia en la cual van a tener mayores costos. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse y acompañarse. Los espero el próximo viernes con otro episodio más de este podcast llamado Derecho y Turismo. Cuídense mucho.